Los pozos profundos se requieren para extraer el agua del subsuelo. La lluvia se infiltra en el subsuelo y se acumula en volúmenes permeables, por lo que es necesario excavar a profundidades mayores que el nivel freático de esas regiones, teniendo cuidado de no hacer excavaciones muy cerca unas de otras. Para ello, el hidrólogo hace mediciones de la permeabilidad del terreno, enterrando superficialmente electrodos a medidas equidistantes y tomando mediciones de la resistividad en cada punto de ellos. Los resultados se tabulan y grafican de tal manera que se pueda ver fácilmente las regiones donde se encuentra humedad y la profundidad. Las máquinas de impacto se pueden utilizar en perforaciones pequeñas, mientras que las rotarias, por ser más potentes y rápidas, se utilizan para perforaciones de mayor diámetro y a mayores profundidades. Mediante la mesa de rotación, la máquina rotaria transmite el movimiento a las barrenas y estas, por su propio peso, van penetrando en el subsuelo. Junto a la torre se coloca un depósito para fluidos de perforación, comúnmente lodo bentonítico. El lodo sirve para extraer el material que se va perforando, para estabilizar el pozo y para refrigerar la barrena. Este es bombeado mediante la bomba de lodo y llega hasta la profundidad a través del centro de las barrenas. La perforación se inicia con un tricono y se introduce a toda la profundidad que tendrá el pozo que se va a perforar. A medida que se avanza en la perforación, se sacan muestras a cada metro del subsuelo, se guardan en bolsas y se enumeran para luego graficarlas y conocer el perfil litológico del subsuelo. Después que el tricono haya alcanzado la profundidad deseada, se extrae y el hidrólogo hace un registro eléctrico para confirmar la presencia de humedad y las profundidades. En base al sondeo eléctrico vertical, al muestreo litológico y al registro eléctrico, se hace el diseño del pozo. Ya con el diseño, se hacen el pedido de las tuberías, tomando en cuenta el tiempo de entrega de los proveedores. El siguiente paso en la perforación es ampliar el diámetro. Para ello se requiere el uso de rimas ampliadoras que se van usando a toda la profundidad, en diámetros cada vez mayores. En terrenos muy blandos es necesario instalar un contrademe para evitar los derrumbes superficiales. Aquí vemos una rima de 36 pulgadas que se utilizó para instalar una deme de 30. Para su instalación, los tubos se elevan con el malacate de la torre de perforación. Los tramos de tubos se introducen en la perforación y se alinean perfectamente un tramo con el siguiente para después soldarlos por toda su periferia. Cuando se termina de introducir el contrademe, se hace su cementado, introduciendo una lechada de cemento en el fondo del contrademe. Al siguiente día del cementado, se hace el engravado del contrademe. El engravado consiste en rellenar los espacios entre la perforación y el contrademe con grava, vertiéndola manualmente a pala. El siguiente paso es seguir dándole a la perforación el diámetro deseado. En esta imagen podemos ver del lado izquierdo a los tubos del ademe ranurado, mientras que del lado derecho a los tubos del ademe liso. El agua que se va a bombear del subsuelo entra al ademe a través de la ranura del ademe ranurado. Una vez que se ha alcanzado el diámetro y profundidad deseada, se procede con la instalación de la tubería del ademe. Los primeros tubos que se introducen son los de ademe ranurado, ya que ellos son los que interceptan el agua del subsuelo. Al ir introduciendo el ademe, se hace el uso de centradores para asegurar que la tubería quede centrada dentro de la perforación. Después de instalar todos los tramos de ademe ranurado, se procede con la instalación de los tubos de ademe liso. El siguiente paso es la inserción de filtros de grava graduada en la perforación, continuando con un prelavado del pozo, que consiste en introducir agua limpia para quitar el exceso de bentonita. Al terminar el prelavado, se introduce un doble pistón
dentro del pozo para agitar el agua y remover más bentonita. La agitación se empieza desde el fondo hacia arriba. Con esta agitación se logra también un asentamiento del filtro grava. Debido al asentamiento del filtro es necesario recuperar su nivel agregando más filtro grava. Al terminar el pistoneo se sigue con el lavado, introduciendo agua limpia hasta que el agua que salga sea prácticamente clara. En el siguiente paso, conocido como desarrollo del pozo, mediante grandes compresores se introduce aire a presión hasta el fondo del pozo. Al aire se le agregan dispersores de arcilla como detergentes o algún otro tensoactivo. Cuando la presión del aire vence la carga hidráulica, el agua es expulsada violentamente del pozo. Después de 1 o 2 días de estar desarrollando el pozo, se quita la torre de perforación y ahora se instala el equipo para forar esta noria. El resultado del aforo se grafica para conocer los caudales y las profundidades a las que debe de trabajar la bomba. Aquí podemos ver el momento en que se instala la bomba seleccionada de acuerdo al aforo. En esta imagen vemos el cabezal de descarga, la tubería de conducción y las cubiertas que se instalarán en esta noria. En esta otra imagen vemos las cubiertas, chumaceras, coples y flechas adecuadas para el bombeo. El equipo adecuado en este caso es un motor eléctrico de 150 caballos, una subestación de 150 kVA y un arrancador a voltaje reducido. Para la realización de estas obras es necesario un encargado general que supervise los trabajos y coordine la adquisición oportuna de los materiales. Otra aplicación de los pozos profundos son los pozos de absorción de aguas pluviales, como el mostrado en este esquema.